Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín como todas las tardes, a quienes nos escuchan en Pauta, pauta.cl o también por Spotify. Se escucha ahí el sonido de las bandurrias y los queltehues en el sector donde estoy. Estoy en mi jardín y celebrando un día extraordinariamente especial para aquellos que amamos los libros, que gozamos los libros, que los olemos, que los tocamos, que vivimos con ellos, incluso hasta que dormimos sobre ellos, como un personaje de una novela de Paul Auster, que dormía en una cama después de haberlo perdido todo, hecha solamente de libros. Y hay quienes se dedican a vender libros, una tarea titánica, una tarea difícil en estos lares, que decidieron dedicar su vida a vender libros, es decir, a tener esos lugares tan nobles y tan sagrados que son las librerías, tan sagrados como los bares son las librerías, sobre todo en nuestra ciudad y en nuestros barrios. Cuando en un barrio aparece una librería y aparece un café, uno puede decir ahí hay barrio. Quiero recordar también una mítica librería en Buenos Aires que una vez cerró y colocó un afiche que decía cerrado por melancolía, le colocó el dueño. Fue una hermosa salida a la quiebra que había tenido probablemente como librero. Uno siempre espera que las librerías no cierren por melancolía. Durante la pandemia no pudimos muchas veces entrar en ellas, hojear los libros, conversar con los libreros. Y hoy día en mi jardín vamos a conversar con uno de los más importantes libreros de nuestra ciudad, escritor, poeta, fundador y creador de la librería Metales Pesados. A esta altura una librería de culto, una librería de un barrio emblemático de Santiago, del barrio del Parque Forestal, en el centro, en el corazón de la ciudad. Sergio Parra, hoy día, en el Día del Libro, en Desde el Jardín. Un gusto, Sergio, conversar contigo. Igual un gusto, Cristian, de verte y conversar. Sergio, lo primero que quería preguntarte un poco tu historia. A ver, antes vamos a hablar de tu librería, pero ¿cuándo es que decides ser librero? ¿Cuándo tomas esa decisión? ¿Tú escribías, participabas de alguna manera de grupos literarios, tenías un mundo que tenía que ver con la literatura, la poesía? ¿Cómo nace la vocación de librero? ¿O fue el destino que te lo colocó? ¿Cómo fue eso? No, yo creo que no es... Hay dos herramientas que, digamos, me entregaron mis padres y la educación, desde que yo era de San Rosendo, fue leer y escribir, ¿no? Mi padre ferroviario, mi madre dueña de casa. Yo emigré muy joven a Santiago, a los 16 años, ¿no? A trabajar, porque como te verás, la familia en el sur en los años 70, o el mayor estudiaba o trabajaba, pero no había problema en términos psicológicos de quién trabajaba o quién estudiaba, ¿no? Nadie se deprimía, nadie tomaba antidepresivos porque no iba a entrar a la universidad, ¿no? No era un tema, todo el mundo trabajaba, ¿no? De ahí emigré a Santiago y llegué a la casa de un pariente y salí a buscar trabajo y llegué a la calle Main, ¿no? Main también eran puras roticerías, tiendas, roticerías, vendían gallinas, pavo, de todo en la calle. Y habían esos carteles, como tú bien dices, esa librería que cerró por melancolía, habían carteles que decía, se necesita joven sureño para ser el mandado. El concepto de sureño era una persona responsable, ¿no? El sureño era el responsable. De ahí me acerqué y me tomaron para trabajar haciendo aseo, y ahí empecé a trabajar y
arrendé una pieza cerca ahí de Libertad, cerca de Estación Central, y lo que hacía era comprar libros, ¿no? Había una tienda de libros usados que estaba cerca de Matucana, que ya en Matucana, una librería de libros usados. Entonces me iba a la tarde cuando salía del trabajo a ver el libro ahí, compraba una novelita, algún libro poema y me lo llevaba a la pieza y leía. Y nada, trabajé, egresé de junior, me licencié de junior a los 24 años y terminé cuarto medio también porque estaba trabajando en una tienda de confecciones con un don Salomón, que era un médico judío uruguayo, ¿no? Que se venido a Chile a trabajar para el templo de UPEI y se quedó acá en Chile, ¿no? Y era un gran lector. Yo me motivaba mucho a seguir leyendo y todo eso. Y ahí le mostré los textos que estaba escribiendo, ya empecé a escribir poesía, digamos, poesía, tenía 23 años, 22 años, y le gustó, y me buscó todos los papeles, alguna señora que escribiera a máquina todos estos poemas, y armé un libro, el primer libro se llama La Manoseada. Y ahí partió la situación de la literatura, y ahí empecé a vincularme con escritores, por el libro salió a la venta, y ahí empecé a conocer a otros escritores, ¿no? Pero siempre los fines de semana me iba al Persa Franklin, ¿no? Me iba al Persa Franklin ahí, y ahí me hice muy amigo de Juan Radrigán, que en esos años vendía libros en el Persa Franklin, ¿no? Entonces vendíamos, no sé, pues vendía Las Memorias de Neruda con una tapa de Jorge Amado, todos los libros así como medio clandestino, ¿no? Y ahí se juntaba Radrigán y ahí lo acompañaba, me hice amigo con él hablando de libros, y ahí lo acompañaba los fines de semana, me iba para allá y me ponía a vender libros con él, y ahí me empezó a gustar la idea de poder conversar de lo que uno leía. Primero, lo que un vendedor de libros es conversa lo que lee, ¿no? Después viene la venta, ¿no? Entonces siempre he tenido esa metodología de leer y después vender. Primero es leer y después vender. Y así fue formándose la vocación. Sabía, bueno, no tenía profesión, así que dije, bueno, voy a hacer de dos elementos fundamentales, que es la escritura y la lectura, una profesión, y ahí fue los libros de poesía, y la lectura fue hacerme vendedor de libros. Ya llevo casi 40 años vendiendo libros y recomendando libros. Me gusta más decir recomiendo libros. Oye, Sergio, y en esos encuentros o en esos paseos entre libreros de viejos, libros viejos, entre Radrigán y otros, ¿te encontraste alguna vez con el Paco Ribano? ¿Tuviste algún vínculo con él? ¿Lo conociste o conoces algo de su historia, me imagino? Un librero mítico. Por supuesto. San Diego. Un librero mítico. Ribano era un librero mítico. Ya era conocido ya como librero, ¿no? Pero era de terror entrar a su librería, porque los libros de partida no le ponía precios. Entonces, uno había que entrar así con ningún interés a ver el libro, como, oiga, ¿cuánto es este libro? ¿No? Y ahí te da un precio. Si tú te entusiasmabas por un libro, inmediatamente subía el valor, ¿no? Era muy bueno para conversar y se pasaba bien con él. Y ahí se juntaba gente, siempre había gente conversando. No, yo tuve bastante simpatía, él fue muy generoso a mí conmigo, porque iba ya casi 2 veces a la semana, ¿no? Y a veces cuando no compraba ni un librito así de oferta que hay en los cajones, me decía, llévate al que quiera, después me lo pagas. Y así me lo fuimos haciendo. Oye, ¿y hay algún librero mítico o librería mítica que sea para ti referencial? Que tú admires, así como un escritor admira a un escritor, un librero y una librería admira otra librería, puede ser de Chile, Argentina, de cualquier parte, que sea para ti, constituya de alguna manera un referente de lo que es ser buena librería. Bueno, más que nada hay dos librerías míticas por la literatura, ¿no? Una que me encantó conocer, y fue una cosa que deseé viajar a California, a California a conocerla, fue City Light Book, ¿no? En San Francisco, ¿no? La City Light Book en San Francisco fue una librería que me encantó conocer por toda la historia que ya había leído, esa librería con Ferlinghetti, Lord Digny, la calle Kerouac que estaba a un costado. Esa fue una librería que me encantó conocer en Estados Unidos por la literatura. Y la otra que me encantó y tenía mucha ganas de conocer, el Virrey, que ya no existe, en Lima.
que lo dirigía la primera librera, digamos, la gran librera uruguaya peruana que estaba ahí en Lima, ¿no? Y la única librería que yo he visto donde hay gatos dentro, esos tiempos habían gatos, estáis viendo los libros, de repente aparecía un gato grande, así, felpudo, ¿no? Y se sentaba al frente tuyo a mirarte mientras tú buscabas el libro, estaba el gato mirándote, ¿no? Son dos librerías que recuerdo con mucho cariño por la Chechi le decían todo en Lima, porque está la Librería del Virrey, ya a un costado de la Librería del Virrey, dentro del mismo local, había un espacio como antiguo, una librería antigua, que era donde se juntaban todos ahí, Mariategui, Vargallosa Joven, todos los escritores peruanos, nació en esa librería, nació gran parte de la literatura peruana. Entonces uno podía ver las mesas, las sillas que estaban ahí, con algunas iniciales que dejaban, ¿no? Es muy bonito recordar esa gran librería latinoamericana. El Virrey. Y librerías en Chile que también hayan sido míticas, no sé, pienso en la librería Nacimiento, pero esa es antigua, pero fue importante, y otras. ¿Cuáles están en tu mapa referencial? La Nacimiento la conocí en los años 80, fines 80, que estaba en San Antonio, al llegar a la Plaza de Armas. Los días sábados era muy interesante la Nacimiento, que era puros mesones con puros libros de buscar, no muy barato, puros saldos. Estaba saldando el Nacimiento de esos años, pero divertido, Cristian, era el día sábado. Recién estábamos empezando la poesía, habíamos publicado en una revista. Pero el día sábado se juntaban en el segundo piso las tertulias de Oreste Plat. Entonces Oreste Plat subía arriba y tenía pisco sour y queso. Entonces nosotros íbamos al pisco sour y al queso, ¿no? Y ahí estaba Sai Sañartu, unos señores así, ¿no? Muy adultos para nosotros, adultos ya. Y ahí se juntaban a hacer tertulias y a conversar de libros, ¿no? Y la otra idea que recuerdo mucho también, como anécdota, era una que estaba, yo creo que la conociste, una que estaba a la entrada de Las Tarrias, que estaba al lado del Hotel Lancaster, que ahora es un restaurante. En Las Tarrias, la entrada de Las Tarrias por la Alameda, estaba el Motel Lancaster, como un castillo antiguo que había, y al lado había una librería de un señor que no recuerdo el nombre, pero tenía muchos, de dos altillos de libros, pero tenía una caja de poesía, ¿no? Yo creo que cuando empezaba a buscar la poesía, se encontraba con todos los libros que los escritores le mandaban a Ignacio Valente. Y todos los libros que a Valente le mandaban llegaban a esa librería. Entonces era muy divertido ver ahí los autores que le mandaban a Valente los libros. Entonces eso era lo entretenido de esa librería, ¿no? Que siempre iba cada cierto tiempo a ver qué Valente desechaba. Entonces estaban ahí. Muy divertido. Oye, Sergio, y cuando tú entras en una librería, me imagino que también recorres librerías de tu sector, de otros barrios, vas a librerías como lector o como comprador de libros, ¿en qué te fijas para hacer un diagnóstico y decir, esta es una buena librería, esta es una gran librería, o esta es una librería del montón, una librería a la que no me gustaría merodear, ni recorrer, ni hojear libros? ¿Cómo identificas cuáles son los rasgos para ti de una buena o de una gran librería? Bueno, a mí me cuesta mucho la librería acá en Santiago, porque como soy más o menos conocido, entonces creen que ando mirando, ando como... Sabiando. Competencia, y cuesta bastante y un poco estresante porque te acercas al mesón y inmediatamente llega el vendedor a conversar. No, lo que primero me preocupa es en el orden. Me gustan las vitrinas. Me gusta que las vitrinas hablen de la librería. Una buena vitrina, ¿no? Una buena vitrina hace que uno ingrese a una librería. Una buena vitrina, ¿no? Entonces, yo tengo muchos clientes, muchos lectores, entonces yo sé a cada uno qué libro les gusta, entonces yo hago maldad, entonces pongo el libro que sé, que apenas lo vea, va a picar y va a entrar inmediatamente a la librería a comprarlo. Entonces, a mí me gustan las vitrinas, destacados los libros, ¿no? Separado lo que es filosofía, ciencia, política con literatura. No me gustan las librerías que en una vitrina esté todo junto, ciencias sociales, literatura, poesía. Me gusta que estén los mundos separados y pueda disfrutar uno ahí. Me gustan las vitrinas, me encanta hacer vitrinas. Antes hacía vitrinas en la librería, cuando te recordás que tú tenías también la librería en Mosqueto, ¿te acuerdas? Sí. Antes la cambiaba yo me encantaba, entonces cambiaba una vez a la semana. Hasta que un día un cliente me dijo que basta,
porque él cada vez que pasaba veía un libro, después venía a buscarlo y no lo encontraba en la vitrina. Entonces dijo, por favor, deja por lo menos unos 15 días los libros en la vitrina. Pero me gusta. Oye, a propósito de Pues. sí, de esa librería chiquitita que tuvimos ahí en el Café Mosqueto, bueno, una de las razones por la que no siguió es porque empezó a arruinar el café por los robos. ¿Ya? Vamos a hablar un poco de los ladrones de libros. Hay dos distintos tipos de ladrones de libros, ¿no es cierto? Pero son el enemigo del librero, es como la termita que va devorando la casa y que te puede destruir una casa sin que te des cuenta. A ver, háblame de esa legión de ladrones, ¿cuáles identificas tú? Y lo que te quiero preguntar también es que Roberto Bolaño hizo una vez un elogio del robo del libro que hace que muchos romanticen el robo del libro y lo justifiquen. Eso una vez lo conversamos, tuve la suerte de conocer a Roberto y lo conversamos, ¿no? Porque yo me declaré también en un momento haber robado libros. Y fue un momento también cuando uno necesitaba leer, necesitaba tener libros, y uno siempre estaba acostumbrado a comprar libros usados. Entonces yo iba a la Altamira, porque para mí era la librería en los 80, ¿no? La Altamira, que tenía todos los libros importados. Te acuerdo que estaba ahí en Huérfano. Sí, claro. En el Pasaje. Y tenía puras joyas. Todo lo que uno miraba en la vitrina eran puras joyas. Ciruela, no sé, todos estos libros que eran carísimos para uno, ¿no? Era como un libro y era una pieza, ¿no? Y ahí sí, cometí haber sacado unos libros de ahí, para leerlos. Y yo tenía dos claves, es decir, tenía muchos libros y ningún libro subrayado, nunca he subrayado un libro en mi vida, por así razón que ese libro me puede salvar el arriendo, porque lo puedo vender y puedo pagar un arriendo, ¿no? Entonces un libro subrayado baja mucho el valor, entonces no lo puedes vender, lo vendes casi. Pero sí, hay todo tipo. Ahora, claro, ahora el ladrón que hay ahora de libros, el que anda buscando el bestseller para vender rápidamente en cualquier librería. Muy raro que la librería robe el libro, que tienen que saber lo que hay. Y como en el inversor nunca hay bestseller, ¿no? Quedan un poco descolocados, ¿no? Porque es como reducir rápidamente, ¿no? Que pasan todo tipo de robo en el país, ¿no? Es reducir rápidamente. Pero sí, ha habido ladrones en la librería que han salido agarrando un libro y salen corriendo con un libro, ¿no? Y uno, nada, ¿qué le va a hacer, no? Se lo llevó nomás, ¿no? Pero sí, tengo amigos libreros acá en Santiago que sufren mucho por el robo de libros. Incluso le han sacado libros de las vitrinas. Sí, eso sí lo encuentro así arriesgado, meterse a la vitrina y que le venden. Pero eso es un oficio, ahí hay un oficio, ahí hay un ladrón con oficio. Ahí hay una capacidad de observación del ladrón, de saber dónde está el vendedor y qué está haciendo. No, es toda una cosa de observación, ¿no? De ver que el roba. Pero el gran problema que yo le he dicho a varios amigos es que cuando uno entra en una librería, no te saludan. No te saludan. Si no te saludan, no te ven, ¿no? Entonces, toda la gente que está acá conmigo, le digo, apenas ingresa la persona a la librería, usted le dice buenos días o buenas tardes, cosa que él te vea. Porque si tú no lo saludas, no te va a ver, ¿no? Y tú tampoco lo vistes a él, po. Entonces, eso te da el espacio para que te puedan robar. Porque el cliente tiene que saber que hay alguien en la librería, ¿no? Oye, Sergio, a propósito de ese saludo que tú le enseñas a los que trabajan contigo, me imagino que tú tienes que formar equipos, debe ser lo más difícil. Tener equipos que permanezcan en el tiempo, formar a quien esté ahí a cargo de la librería cuando tú no estés. ¿Qué enseñas tú a estos jóvenes que aspiran a ser libreros o trabajar en tu librería? ¿Cuáles son los elementos esenciales de tu pedagogía de librero? Primero, no mentir cuando no has leído el libro. Lo primero que vas a hacer, claro, evita hacer el ridículo cuando miras a una lectora o un lector y te pregunta, ¿qué tal este libro? Y tú empiezas a hablar que es muy bueno, ¿no? Porque te puede encontrar con la sorpresa que puede ser el autor. Entonces, eso puede ser muy vergonzoso. Lo primero es recomendar solamente lo que conoce. Porque te puedes meter ahí en un problema, ¿no? En un problema. Y lo otro es, atención, escuchar, ¿no? Uno
hay muchas personas que ingresan a una librería buscando algo para leer, ¿no? Y no saben mucho por dónde ingresar, y uno tiene que conversar, ¿no? ¿Qué le gusta? ¿Qué fue lo último que leíste? ¿A qué, no sé, qué te dedicas a tu profesión? Y ahí uno va buscando el libro que le acomode a él. Porque un libro que puede provocar un libro que no bien recomendado, una es que no vuelva a leer la persona y no vuelva a la librería. Entonces pierde dos cosas, un lector y un comprador. ¿No? Exactamente. Entonces es súper importante recomendarle un buen libro para que vuelva. Y ser honesto, nada más que eso. Oye, tú has tenido clientes míticos. Bueno, ya se sabe que el presidente Gabriel Boric iba o va a tu librería, ya has hablado en varias entrevistas, pero entre los clientes libreros tuyos ha estado, entiendo, Armando Uribe, que era vecino, Germán Marín, escritor, me imagino que es un cliente más sofisticado, que requiere una atención distinta y un trato diferente de cualquier cliente, no es cualquier cliente, o era cualquier cliente. Germán Marín, Pedro Lemebel también andaba por tu librería. Hablemos un poco de tus clientes míticos, digamos, ¿eh? Aparte del presidente de la República, que ya hablaste de él. Por ejemplo, Armando Uribe. No, Uribe salía muy pocas veces, ya al último tiempo mandaba a su hija a comprar libros. Mandaba a la hija, tiene dos hijas, tiene Armando Uribe, mandaba a una de sus hijas y llamaba por teléfono, ¿no? Muy caballeroso, muy respetuoso, ¿no? Entonces decía, ¿qué libro tienes en el mesón? Me decía. ¿Qué libro? Ya. ¿Cuál te gusta? Este. Ya, mándamelo con mi hija. Y ahí, nada más, eso era el único. ¿Cuál te gusta? Ya, mándamelo con mi hija. Ya. De Germán Marín siempre iba a ir a la librería, como todo escritor, a quejarse. Y cuando se publicaron la trilogía de Germán Marín, hicieron un afiche grande de Germán Marín, así como parado, ¿no? Entonces me pidieron si lo podía poner en la librería, y dije, yo, por supuesto, y lo pusimos a entrar a la librería, ¿no? A entrar a la librería. Y yo en una entrevista dije que, bueno, que sobre los robos de libros, que los libros han disminuido desde que pusimos el afiche de Germán Marín en la puerta, los robos han disminuido. Qué buena. Porque tiene una cara así de serio, Marín, tú sabes cómo era, así enojado. Sí. Entonces, el cartel de Marín impidió que entraran ladrones. Y Marín no sé si te enojó, ¿no? Y no logró. No, bueno, mucho, pero Pedro vivió siempre en la librería. Fowil, no sé, Poloster, casi todos los que han venido a la ciudad de Las Palabras, que hace la Católica, estaban en la librería, ¿no? Ministros latinoamericanos, ministros de cultura, no sé, mucha gente. Realmente ha sido como un agrado trabajar en la librería Metales Pesados, que fundamos con mi socia Paola Barría, que ahora es directora editorial. No, mucha gente, muchos recuerdos, y mucha gente también que ya no está también, que eso es como lo que tiene que uno podría hablar de melancolía. Te voy a contarte una anécdota. Un día un señor, ¿no? Se pasó por allí y se sienta al fondo, y se le empieza como a caer las lágrimas, ¿no? Nosotros estábamos con la Paula ahí y dijimos, ¿qué le pasa a él, no? Está llorando así. Entonces la Paula se le acercó y le dijo, ¿necesita algo? No, me dijo, vengo a recordar a mi hijo, que le gustaba mucho venir a esta librería, que ahora está en Canadá haciendo un doctorado. Y eso a mí valió la pena todo el esfuerzo y todas las lunes a domingos a trabajar. No, mucha gente ha ido a recordar a personas que ya no están con ellos, ¿no? Hay un arquitecto que tenía su esposa que falleció por la pandemia, que también ha ido a la librería a recordar a su esposa. Le gustaba ir a la librería. Entonces son momentos, un regalo maravilloso de sentir el cariño que hay por una librería, ¿no? Que a veces uno trabaja todo el día dentro de una librería y no sabe el valor que significa para otras personas. Uno a veces se pierde en el trabajo que uno hace, el valor que tiene para muchas personas, no sé, o tu programa, eso, hasta que te encuentras con una persona que dice el valor que significó escuchar un programa determinado día, ¿no? Y eso, Sí. Eso es muy gratificante para la gente que trabajamos en el mundo de la cultura, ¿no? Sí, oye, estoy conversando con el escritor Sergio Parra, librero de la librería Metales Pesados en el centro de la ciudad.
Hay también librerías que, bueno, hablamos, han cerrado por melancolía, otras que han quebrado por mala gestión. ¿Cuál es el aprendizaje de lo que es una buena gestión de una librería? El caso de Librería Altamira, por ejemplo, la librería, perdón, Ulises, fue algo muy doloroso, una librería donde yo iba bastante en Providencia, en Andrés de Fuenzalía, que quebró y desapareció. Y una librería uno decía, siempre va a estar acá. Y de repente ya no estuvo, ¿no? Y se instaló, no sé, una pizzería, cualquier cosa en esa misma esquina. Y uno siempre que pasa se acuerda de todas las conversaciones que tuvo en esa librería, como debe pasar con la tuya. A ver, ¿cuál es el secreto de la buena gestión? Esta es una pregunta ya más empresarial, al empresario, Sergio Parra. Bueno, a mí el secreto me lo dio Jorge Arralde. La primera vez que vino Jorge Arralde a Chile fue a la librería con Joan Escármeta, estuvo ahí. Entonces, Arralde se sienta, ve primero todos sus libros, ¿no? Que estuvieran todos sus libros, que publica destacado, ya tranquilo. Y me dijo, el 40% de las ventas no lo puedes gastar porque me tienes que pagar a mí, a los trabajadores, la luz y el arriendo. El día que te gastes ese 40% en otra cosa, vas a quebrar. Entonces, lo que quiere decir es que una librería que no está administrada como corresponde, ¿no? Pagando todas sus facturas, todos los editoriales, va a quebrar sí o sí. Sí o sí. Entonces lo que pasa es una cosa de administración. Tú el 40% es tu sueldo, pagas tus cuentas, pagas todo. El resto es para pagarlas a las editoriales, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil para muchas librerías, a veces, que pasan que un mes te llega, ese 40% hace un monto más o menos generoso o no generoso, y dice, bueno, me voy a comprar una camioneta 4x4. Total, voy tirando facturas y voy pagando de a poco, y después resulta la 4x4, voy a comprar otra 4x4. Y así van haciendo y ahí quiebran. Es orden como en cualquier empresa, como pasa una pyme, como pasa eso, es orden y ir reinvirtiendo. Nosotros con Paula lo que hacemos es reinvertir mucho. Nuestros sueldos son sueldos medios, digamos, un sueldo, podrían hacer un sueldo muy bueno, pero optamos por invertir en librería para traer exportaciones, para financiar la editorial. Entonces, cada uno tiene con lo que puede vivir bien y el resto se reinvierte. Por eso la pandemia nos pilló muy bien porque teníamos ahorros, no teníamos deuda ni bancaria ni editoriales, por lo cual pudimos mantenernos bastante bien y pagar los sueldos a los trabajadores, que son 12 personas, durante 3-4 meses, y después ya se adhirieron al seguro de desempleo y nosotros pusimos el resto para que llegaran sus sueldos. Porque hay gente que está detrás de uno, ¿no? La gente, se olvida uno que la gente que trabaja en cualquier obra, hay familias detrás, ¿no? Hay compromiso, arriendo, mil cosas, ¿no? Entonces es doloroso cuando una librería quiebra. Y Altamira y a Ulises fue eso, yo creo que fue más que nada en términos de administración. Y crecer, ¿no? Y crecer, poner otra librería en otros sectores, ir creciendo, y a veces también uno cree que el problema de las librerías es que no pueden crecer, digamos, no pueden ampliarse, hacer cadenas, porque no está la gente preparada, ¿no? Un librero tiene que estar en su librería. Entonces, nosotros nunca hemos crecido más porque tendría que estar en la librería, y eso no lo puedo hacer, ¿no? Sergio, hay una famosa anécdota de una conversación entre Andrés Bello y creo que era Amunátegui, en que Andrés Bello había publicado un libro y se da cuenta cuando sale de la imprenta que estaba lleno de ratas y era muy prolijo y riguroso y estaba desesperado. Y Amunátegui creo que le dice, pero Andrés, no se preocupe, si en Chile nadie lee, le dijo Amunátegui a Andrés Bello. En Chile nadie lee. A ver, te hago la pregunta. En Chile se lee, quienes leen, hay mitos de que leemos muy poco. Hay gente que compra libros para tenerlo solamente en el estante. ¿Qué has descubierto tú del lector, fuera de los estudios que hay, digamos, de las encuestas, qué sé yo, sobre lectura en Chile? Yo creo que la lectura o el crecimiento de la lectura pasa, no es lineal, digamos, no es que hay un crecimiento o hay una constancia de lectura durante los últimos años, sube y baja.
y tiene que ver también con motivaciones que llevan a esas lecturas, ¿no? Uno puede haber pensado que en la pandemia la gente iba a leer, ¿no? Yo creo que salieron más chefs que lectores, ¿no? Más gente haciendo yoga que lectores, ¿no? La gente, los hábitos de lecturas son adquiridos, son heredados. Si en la casa no hay un libro, no hay lector, ¿no? Si en la casa no hay música, el tipo si no hay cultura, no hay elementos que te enriquezcan personalmente, sí que pasa como un silvestre por este mundo nomás, puedes tener hijos, todo, pero es un silvestre que tiene hijos, punto, nada más. La cultura viene de la casa, y no solamente que tiene que ver con leer, de repente con la cocina, con mil cosas más, ¿no? Y pasa por periodos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en este periodo ha crecido la lectura en los jóvenes. Mucho, los últimos 5 años, 4 años, 5 años, ha crecido la lectura en los jóvenes. Quieren estar muy informados, tienen ganas de opinar, de reflexionar y de hablar. Y pasan las mujeres siempre ha estado. Las mujeres son grandes lectoras en este país, grandes lectoras. Yo tengo clientes, si te digo hacer un porcentaje, son más mujeres que compran libros de librería que hombres. Grandes lectoras, ¿no? Claro. Y ahí está Emma. Sí. Ahí está Emma Bovary, ¿no? Claro, ¿no? Y son grandes lectores. Y ahora los jóvenes están leyendo ¿por qué? Porque son cosas simbólicas, ¿no? Siempre uno pensaba antes, ¿no? Que gana de ver a un ministro con un libro, que gana de ver a un presidente con un libro, porque eso es muy simbólico, ¿no? Yo creo que si un presidente entra con una raqueta de tenis a la Moneda, todos van a empezar a jugar tenis, ¿sí? Todos a jugar tenis, ¿no? Porque es simbólico, es un signo que estalla en la visualidad, ¿no? Y yo creo que Boris ha hecho que, no sé, que la gente busque Enrique Lin, ¿no? Que empieza a buscar los libros que lee el presidente, y eso es bueno que eso ocurra, que el presidente tenga, digamos, un interés genuino en leer y en adquirir un libro, ¿no? Y yo creo que eso también marca mucho a los jóvenes y en términos a leer. Yo creo que es muy bueno también ver a ministros también que están leyendo. Fíjate que ahora todos los congresistas o los senadores o diputados o constituyentes ahora hacen Zoom con libros atrás. Claro, sí, es verdad. A veces son de verdad la biblioteca y a veces no. A veces son bibliotecas virtuales, pero por lo menos colocan libros, eso es cierto. Sergio, te quiero agradecer esta grata conversación en el jardín en esta tarde para celebrar el Día del Libro. Qué mejor que conversar con Sergio Parra de la librería Metales Pesados. A quienes nos están escuchando y no conocen esta librería, tienen que ir a verla. Es una de las librerías importantes y míticas de nuestra ciudad. Van a encontrar de todas maneras buenos libros y si te encuentran a ti, de todas maneras un buen consejero. Yo una vez compré libros ahí, así que doy testimonio y doy fe de eso. Muchas gracias, Sergio, por haberme acompañado en la celebración del libro hoy día. Gracias por la invitación, gracias a ti. Chao. Y nosotros nos encontramos nuevamente mañana aquí en Radio Pauta, cuando yo vuelva a abrir la verja de mi jardín a las 8 de la noche. Y no se olviden la frase de Voltaire, que está al final del libro Cándido, que se las digo todas las veces al final del programa. Hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Exactamente. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.